Bueno, entonces vamos a tratar de hacer esto lo menos complicado para ustedes. Vamos a hablar básicamente del sistema de soporte, fijación, suspensión de los órganos pélvicos. Por supuesto, el órgano pélvico que gana mayor importancia, en este caso, es el útero, que es el que se encuentra en el sitio central de la pelvis femenina y que realmente pues, es el que es mucho más evidente y es el más notorio, es el donde giran en torno a las patologías subyacentes que se van a determinar por producto de los trastornos de estos sistemas de soporte, porque básicamente el útero se supone que se debe mantener en la porción central de la pelvis femenina, pero por gravedad eso puede llegar a descender. Se supone que para tratar de mantenerlo en un sitio suspendido, más o menos el ejemplo analógico es como se suspende el soporte de un puente, ¿no? Y de hecho hay un sistema mnemotécnico que establece lo que es el famoso dique vacío, que es cuando hay un barco flotando sobre el agua, sujeto por las amarras, cuando le suspenden el agua, pues el barco cae en descenso y queda sostenido básicamente por los sistemas de soporte y de suspensión. Y si lo hacemos de forma analógica, el útero representaría, en dado caso, técnicamente el puente representaría lo que sería el útero, los pilares que suspenden el puente representaría de manera esquemática más o menos como la parte ósea, y todo el cableado de suspensión representaría en este caso los sistemas ligamentarios, los sistemas de la fase y el plano muscular. Por ejemplo, cuando, no sé si logran ver, este es un dibujo esquemático como se supone que es un barco que está sostenido en un punto, porque el agua representaría lo que es el plano muscular. Y el sistema que tracciona, o sistema de suspensión del barco, en este caso sería el sistema ligamentario. Cuando el sistema muscular falla, o en este caso lo que denominan el dique vacío, cuando el sistema muscular falla, que en este caso en el plano real de la mujer sería el músculo elevador del ano, que es el que le da el principal sistema de soporte de suspensión uterino, falla usualmente por todo lo que aumente la presión intraabdominal. Por ejemplo, el embarazo, tos crónica, estreñimiento, o sea, todo lo que haga aumento y que trate de comprimir el útero sobre el músculo pélvico hace que se vaya laxando. Cuando el sistema muscular falla por desgarro, laceraciones, elongaciones, por cualquier circunstancia, es como si nosotros le quitáramos el agua al dique y el barco va a caer y va a quedar sujeto solamente por los sistemas de suspensión, los sistemas de soporte, que en este caso representarían los sistemas ligamentarios. Están los ligamentos de orientación, de fijación y de suspensión, pero cuando esto cae, todo el peso ahora va a recaer sobre los sistemas ligamentarios. Entonces el útero comienza a descender y va a empezar a recorrer todo el trayecto del canal vaginal hasta que se exterioriza. Llega un punto que fundamentalmente el útero comienza a ser visible a través de la vagina. Con esto es básicamente la explicación cómo suceden los prolapsos. Es decir, la vagina se empieza como a invertir. O sea, es como si ustedes le dieran la vuelta a una media, o sea, que el conducto, y de pronto ustedes empiezan a darle como la vuelta al contrario y se comienza a descender la pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior. Por supuesto, con esto se conlleva que se dejan venir las paredes laterales y el útero comienza a descender hasta un punto incluso que ya es visible a través. Hay prolapsos extremos donde el útero está fuera completamente del canal vaginal. Por supuesto, la mujer comienza con sensación de peso, que sería la condición inicial, dolor, trastornos urinarios, como es, o en el dado caso que es que se orine sola. Hay mujeres que tienen distintos tipos de incontinencia urinaria. Hay una que se denomina incontinencia urinaria de tipo urgencia miccional, que es la paciente que tiene muchas ganas de orinar y va al baño, no le da chance de llegar, pero realmente pues pierde, orina de manera involuntaria, o sea, ella siente ganas de orinar, va, pero no le da tiempo y orina. Esa es la tipo urgencia miccional. La otra es incontinencia urinaria por esfuerzo. La paciente se ríe y pierde orina, tose, pierde orina, levanta algo pesado y pierde orina de manera involuntaria. Hay la otra que es básicamente por rebosamiento, que la vejiga se repliega, se llena en su totalidad, se rebosa y la paciente está perdiendo orina constantemente. Es decir, la paciente es la que está utilizando pañales todo el santo día porque todas las 24 horas sigue perdiendo orina. Y por supuesto hay algunas veces que se entremezclan la de urgencia miccional con la tipo de por esfuerzo y a eso se denomina una incontinencia urinaria mixta. En algunos casos, cuando la paciente se prolapsa demasiado, comienza a manifestar algún tipo de incontinencia urinaria hasta llegar incluso
extremo, que es que no orina más. La paciente hace retención urinaria. Y eso es por la coda. La uretra se mantiene más o menos lineal. La uretra femenina, ustedes saben que es más corta que la masculina, por razones obvias. Pero cuando la pared vaginal anterior se desciende y se invierte, pues se acoda realmente la uretra. Entonces llega al punto extremo que en ocasiones la paciente comienza a tener, en vez de tener ahora incontinencia urinaria, comienza a tener retención de orina. Esas serían las manifestaciones clínicas que la paciente puede presentar. Entonces, el principal soporte, como le había comentado, es la interacción, sobre todo los planos musculares, que de esto el más importante, básicamente, es el músculo elevador del ano, y todos los tejidos ligamentarios, los tejidos conectivos que hacen parte. Por ejemplo, la fascia endopélvica y el peritoneo visceral, que recubre en algunos puntos, va a tener engrosamiento, sobre todo el peritoneo, recubre todas las vísceras, recubre útero, vejiga, recto, y toda la pared parietal, o sea, de la cavidad pélvica. Y en algunos puntos ese peritoneo se va a engrosar, va a volverse más rígido y se va a transformar en los sistemas ligamentarios. Va a tener características como los ligamentos particulares que usted probablemente recordará, que el ligamento redondo, el ligamento uterosacro, el ligamento de Macro, el ligamento pubovesical. En algunos puntos este peritoneo se va a comenzar a engrosar y va a empezar a tener este tipo de características. El piso pélvico representa el elemento principal, quizás el más importante en la estática de los órganos pélvicos. Por tanto, cualquier condición que aumente la presión intraabdominal, la presión intraabdominal es todo aquello que haga una maniobra de Valsalva, básicamente. O sea, cuando ustedes tosen, se ríen, levantan una cosa pesada, el estreñimiento crónico, por supuesto, la paciente que tiene que estar pujando para esto. Por supuesto, esa presión intraabdominal hace presión contra el útero contra el piso pélvico, y por supuesto esto va a ir progresivamente lesionando, incluso por supuesto la condición más notable es el embarazo, ¿no? Solamente por estar embarazada la mujer ya tiene un riesgo de tener debilidad del piso pélvico. Los ligamentos en algún punto, cuando el piso pélvico comienza a fallar, por supuesto el útero queda sujeto, suspendido por los sistemas ligamentarios. A nivel del cuello uterino está el ligamento que le da mayor fortaleza del sistema ligamentario, que es el ligamento de McEnroe, ligamento parauterino, ligamento se ubica a nivel paracervical. El ligamento útero-sacro y el ligamento que básicamente sirve de orientación, que es el ligamento redondo, pero en algún punto ellos van a ceder de igual manera. Cuando ya el sistema muscular cede por lesiones constantes, el sistema ligamentario es el último recurso que queda para mantener el útero a su nivel. Pero este sistema también va a ceder. Progresivamente esto va a ceder hasta que comienza a descender, y ahí es donde se utiliza o lo que describe la génesis de los prolapsos. El soporte uterino, como les comentaba, el principal soporte uterino es el plano muscular. Ustedes recuerdan que anatómicamente la pelvis ósea está cerrada en la parte inferior por los planos musculares, pero tiene tres aberturas naturales por donde va a estar atravesada por el cuello uterino, el recto y el orificio uretral. O sea, va a tener tres orificios naturales permeables en ese sentido. Y va a tener como un sistema de cincha anatómica que los haces del músculo elevador del ano. Ustedes recuerdan que tiene tres haces: el cubo rectal, el iliococcígeo. Y técnicamente, cuando estos planos musculares, ustedes forman una forma como de una U, o sea, desde la parte posterior hacia la parte anterior va a ser como una forma como si fuese como de una maca, básicamente. Este sistema es lo que le determina la función dinámica del piso pélvico. Entonces, hay una situación que es pasiva y hay una situación dinámica. El músculo elevador del ano, corregir los defectos del músculo elevador del ano a veces no es tan simple, porque esa es la porción dinámica del piso pélvico. El sistema de interacción entre contracción y relajación del piso pélvico, en este caso el músculo elevador del ano, conlleva a que en algún punto este sistema pasivo, que tiene que ver cuando la paciente está en bipedestación, que es cuando está de pie o está caminando, y cuando la paciente se mantiene en reposo, este sistema dinámico de contracción, relajación, para mantener el piso pélvico en una condición ideal, además de poder mantener, en este caso, interviene lo que es la ubicación y colocación del útero. Saben que el útero en condiciones normales tiene una anteversión y anteflexión, es decir, se encuentra discretamente sobre la vejiga, que es lo que le queda por delante.
Este sistema de anteversión y anteflexión mantiene el útero en lo que se considera la posición fisiológica, pero esta colocación en anteversión hace que haga presión contra la vejiga, contra el piso pélvico, y cuando se le adiciona presiones intraabdominales, hace mayor presión sobre esto, y eso es lo que hace que el plano muscular, que es el principal sistema de soporte, comience fundamentalmente a ceder. Como les comenté, deriva del tono uterino, presión abdominal y los medios de fijación. Eso es lo que determina lo que es el sistema funcional de soporte uterino. Del tono uterino va a depender sobre todo a nivel el embarazo, donde mayor condiciones tiene de predisposiciones de lesiones del piso pélvico. Ustedes recuerdan que la contracción uterina, el tono uterino basal, convencional, se mantiene entre 8 a 12 milímetros de mercurio, y uno considera que de 10 es el promedio. O sea, cuando en la literatura consigue de 8 a 12, y como van a tomar un promedio simple, van a decir que el tono uterino se mantiene en 10 milímetros de mercurio. Cuando estas presiones aumentan, por supuesto, las presiones son aditivas, tanto la de la contracción uterina más de la prensa de la pared abdominal. Cuando la prensa de la pared abdominal se adiciona, sobre todo en los pujos voluntarios, en las contracciones, en el momento del trabajo de parto, esto hace que el tono uterino aumente muchísimo más. Entonces, las características del tono uterino, la presión intraabdominal y los sistemas de fijación es lo que condiciona la condición dinámica del soporte pélvico. Cuando esto comienza a fallar, ese es el inicio del daño progresivo que va a tener el piso pélvico, el sistema de suspensión de los órganos pélvicos de una mujer. Toda mujer tiene riesgo de tener un prolapso en su vida. Por ejemplo, hay condiciones muy particulares. Hay mujeres que por condiciones laborales están sometidas a presiones intraabdominales, maniobras valsadas, porque tienen que cargar cosas pesadas. Han parido como 6 muchachos, tienen muchachitos que tienen un año de diferencia entre cada uno, y cargan uno con un brazo, otro con el otro, muchachitos de meses. Por condiciones laborales tienen que estar levantando cosas realmente pesadas. Si a eso se le adiciona la tos crónica, el estreñimiento crónico y el número de embarazos, por supuesto, eso hace que empiece a ceder y se empiece a dañar de manera más notable el piso pélvico. El soporte pasivo del útero se debe a la posición, a la forma de que el útero se apoya normalmente, lo que le había comentado de lo de anteversión y anteflexión. Cuando esto comienza, las presiones intraabdominales aumentan, esto hace que haya mayor compresión sobre el piso pélvico, por supuesto, esto hace que ceda de manera más notable. El útero, como órgano fundamental principal, ustedes van a recordar que en el cuerno superior, en la porción más superior, más alta, van a haber 3 elementos que van a estar: el ligamento redondo, la trompa uterina y el ligamento uterovárico. Básicamente el ligamento uterovárico une al ovario con el útero, pero eso no le da ningún sistema de soporte básicamente al útero. La trompa, por supuesto, lo que es el oviducto, el conducto que pone en relación en la cavidad uterina con el ovario, y el ligamento redondo está conformado por porción muscular que está recubierto de peritoneo. Esto, si lo vemos de adelante hacia atrás, ustedes lo van a ver: el ligamento redondo, trompa uterina, el ligamento uterovárico, si lo ven en ese sentido. El ligamento redondo es el primero, si lo ven de adelante hacia atrás. O sea, cuando decimos de adelante hacia atrás, es la cara anterior del útero, que es la que está en relación con la vejiga, y la cara posterior del útero, que es la que está en relación con el recto. Entonces lo vemos de adelante hacia atrás, o sea, desde la cara anterior, ligamento redondo, trompa uterina, ligamento uterovárico. El ligamento redondo se va a dirigir en sentido caudal y va a dirigirse hacia el conducto inguinal. Eso es parte de lo que es el contenido del conducto inguinal en la mujer. Ya recuerden que el conducto inguinal tiene contenido y es distinto para hombres y para mujeres. El ligamento redondo atraviesa el conducto inguinal y se va a insertar en el tercio superior del labio mayor de la mujer. Hasta ese punto va a llegar. Entonces, el ligamento redondo básicamente determina la posición uterina. Es decir, por eso que es un medio de orientación. O sea, simplemente permite si el útero se va más hacia un lado que el otro. Había una explicación, ustedes no sé si recuerdan que cuando había el proceso de descenso de la placenta, había el signo de mayor ascenso uterino y el útero se lateralizaba hacia el lado derecho. Hacia la derecha. Entonces, había una explicación que decía que el ligamento redondo de un lado era más corto que el otro, pero eso no está, si ustedes lo revisan, no aparece casi en la literatura, en los libros de texto de anatomía.
Lo que sí aparece claro es que el recto sigmoide ocupa el lado izquierdo, por tanto el lado derecho es más fácil que el útero se desplace para allá. Ahora, el ligamento redondo, a medida que el útero va creciendo, él se va elongando por este punto. Pero eso lo hace progresivamente durante el embarazo. O sea, a medida que el útero crece, el ligamento redondo por supuesto, va elongándose progresivamente. Pero hay una situación donde el útero asciende demasiado rápido y el ligamento redondo no le da tiempo de crecer en ese punto. ¿En qué momento el útero asciende demasiado rápido? No es en este punto de la mayor ascenso uterino, sino es durante el proceso del trabajo de parto, cuando se está formando el segmento inferior. El segmento inferior crece, que es el ascenso del anillo de Van, porque se va adelgazando toda la capa intermedia muscular del útero. Y por supuesto esto es natural que ocurra en todas las mujeres, el segmento inferior va a aparecer y se va a adelgazar y se va a formar más o menos de 8 o 10 centímetros de longitud. Pero cuando aparece el anillo de Van es patológico, ¿no? Porque No. Normalmente el anillo es de retracción fisiológica. El anillo de Van es normal, excepto porque el anillo de Van es el punto anatómico, o sea, ustedes recuerdan que el cuerpo uterino se une con el cuello y ese punto de unión es el istmo, o sea, que es un punto, el punto de unión básicamente no representa nada más, es la frontera que está ahí entre el cuerpo y el cuello. Pero cuando el útero comienza a crecer, el segmento inferior aparece. Entonces, ese punto de unión, porque como la capa muscular plexiforme desaparece, entonces el segmento está adelgazado completamente, pero el cuerpo está muy engrosado. Es decir, hay un punto donde esto está así de grueso y el segmento muy adelgazado. Si ustedes cortaran eso así en un sentido sagittal y lo miraran, por supuesto se ve un círculo de plano muscular y aquí no se ve nada. Entonces, eso es lo que se conoce como el anillo de Van, ese punto de unión también, que es donde está toda la capa muscular concentrada. Pero eso va a ir ascendiendo porque el segmento inferior va a aparecer, o sea, eso es natural y fisiológico. El problema es que esto tiene un límite, tampoco es que el anillo el segmento va a crecer todo lo que da, porque en algún momento se va a romper. ¿En qué momento se considera el ascenso patológico del anillo de Van? Porque el ascenso se va a dar por la formación del segmento inferior, pero usualmente mide de 8 a 10 centímetros. Cuando esto sobrepasa este dintel, ya se conoce como el ascenso patológico del anillo de Van o de retracción de uterina. ¿Por qué sucede esto? Porque el útero está tratando de sacar su contenido, que es sacar el muchacho de donde está, pero el chamo no sale. O sea, es porque tiene una desproporción fetopélvica. O sea, el útero se contrae y el feto, el móvil fetal, es imposible que salga. Y el útero se sigue contrayendo, el segmento activo, que es el segmento superior, y el segmento inferior, que es el segmento pasivo, crece. El segmento activo se contrae, el segmento pasivo crece. Eso es lo que fundamentalmente hace. Cuando esto comienza a ascender de manera notoria, los ligamentos redondos también van a echar hacia arriba, porque básicamente pues el útero al crecer, el ligamento está pegado en todo el borde superior. Es decir, que cuando esto hace, el ligamento se tensa, porque el ligamento va a llegar a un punto que no va a crecer. Es decir, es como que llega el punto del ligamento está pegado aquí y el cuello está aquí, pero cuando esto crece, el ligamento se va a tensar, porque el fondo va a seguir creciendo, pero el ligamento no va a estirar, no va a crecer a la misma velocidad que el anillo está ascendiendo. Por tanto, el ligamento se va a tensar. Y a eso es lo que se le conoce, el tensamiento de los ligamentos redondos, que se pueden palpar a través de la pared abdominal, es el signo de Frommel, que es cuando denominan que el signo de Van es el ascenso patológico del anillo de Van. El signo de Frommel es el tensamiento de los ligamentos redondos por el crecimiento excesivo del fondo uterino, y que eso es lo que se denomina el síndrome de Van-Frommel, y cuando comienza de pronto a sangrar, el síndrome de Van-Frommel-Pinar, que es el signo de inminencia de rotura uterina. En este caso es cuando estamos hablando que ese útero se va a romper. Entonces, en un trabajo de parto, la presencia del síndrome de Van-Frommel-Pinar es un signo clínico de inminencia de rotura uterina, que también clínicamente se manifiesta por lo que es el signo de reloj de arena, que es cuando ustedes ven a la paciente acostada, así, de cúbito dorsal, y la miran de lado, ven que tiene como si fuera como una joroba de un camello, o como si fuera el estrechamiento del reloj de arena. No sé si recuerdan que el reloj de arena son dos pirámides invertidas, y el signo de la estrechez de la cintura del reloj de arena es el punto de inflexión de donde comienza el anillo a retraerse y por supuesto el segmento a estirarse. Por tanto, el ligamento redondo, en este caso, clínicamente cuando hay un ascenso patológico normal se va a tensar, y ustedes si lo logran palpar a través de la pared abdominal, esto también tiene que ver con la facilidad de la paciente. Si la paciente es muy obesa, la pared abdominal muy gruesa, difícilmente lo van a hacer con una facilidad, pero si la paciente es delgada, lo pueden hacer. Entonces, los medios de orientación van a ser el ligamento redondo, que va a estar irrigado por la arteria, sería de manera simple decir la arteria del ligamento redondo, o la arteria de Samson, que es el nombre
que se le colocó a este vaso sanguíneo. Luego el ligamento ancho, que básicamente el ligamento ancho va a recubrir toda la porción lateral de la parte de la cavidad uterina, se va a unir. Todo lo que ustedes ven de color sea amarillo en este sentido representa lo que es el ligamento ancho. Y tiene una hoja anterior y una hoja posterior, es como si le colocaran así como una sábana que recubriera. Y a medida que el ligamento ancho cae sobre el ligamento redondo, lo cubre en este sentido, cubre la trompa y cubre el ligamento uterovárico. En la porción anterior va a ser el mesosalping y en la otra va a ser el mesovario. O sea, es el mismo repliegue del ligamento ancho, pero a medida que va recubriendo estos tres elementos que están en esta porción, va a tomar estos nombres. Va a tomar mesosalping y mesovario, que son los sistemas de soporte ovárico. Ustedes recuerdan que el sistema de soporte ovárico son 4, que es el mesosalping, el mesovario, el ligamento uterovárico, el ligamento infundíbulo pélvico o el ligamento suspensorio del ovario. Son los 4 ligamentos de suspensión ováricos. Con los ligamentos de suspensión uterino, los dos iniciales que son solamente de orientación tienen que ver con el ligamento redondo y el ligamento ancho. Eso es lo único que permite que el útero o se lateralice hacia la derecha, o se vaya hacia adelante, o se vaya hacia atrás. Y el término correcto será anteversión o anteflexión o anteversoflexión si se presentan las dos características, o retroversoflexión, que es la característica fisiológica que se consigue básicamente en anteversoflexión, sería la característica, o en su defecto la anteversión, no necesariamente tuviera que estar flexionado. Entonces, los repliegues, todo esto tiene que ver con la cavidad, el repliegue peritoneal, que hace que en algunos puntos se torna mucho más engrosado, mucho más fibroso, mucho más rígido, y en estos casos va a tomar entonces las características del ligamento. Cuando ustedes lleguen a tener la oportunidad de revisar la cavidad abdominal de una paciente, sea en alguna cirugía, van a ver las características típicas del peritoneo, como es un tejido que básicamente no es de una fortaleza extrema, pero en los sitios donde se torna mayor concentrado de fibras de tejido conectivo, se va a volver realmente rígido, y esto es básicamente por engrosamiento del mismo tejido. A nivel del tercio superior uterino va a estar el ligamento redondo. Va a haber un ligamento que une ovario con el útero, que es el ligamento uterovárico. El ligamento ancho, por supuesto, va a estar en las partes laterales, y a nivel del cuello, en la parte lateral, va a estar el ligamento conocido como ligamento de McEnroe o ligamento cardinal. Y en la parte posterior del cuello uterino van a haber dos ligamentos que va a estar en sistemas pares, porque básicamente todos son pares. Hay dos ligamentos redondos, dos ligamentos de McEnroe, dos ligamentos uterosacros, y el ligamento ancho básicamente es uno solo que lo recubre en su totalidad. Pero los ligamentos uterosacros se están unidos en la cara posterior del uterino y se dirigen directamente hacia el sacro, más o menos a S2, S4. Como les comentaba, el sistema de los medios de orientación básicamente son ligamento redondo, ligamento ancho. Eso a fines de examen casi siempre se pregunta de esa manera: ¿cuáles son los ligamentos de orientación? ¿Cuáles son los ligamentos de suspensión? ¿Cuáles son los medios de orientación? ¿Cuáles son los medios de fijación? ¿Cuáles son los medios de suspensión? Los medios de orientación, dos: el ligamento redondo, ligamento ancho, nada más. Ellos no tienen mayor relevancia sobre el sistema de suspensión uterina. Es decir, aunque nosotros usualmente en la cirugía ginecológica incluimos el ligamento redondo para darle ciertamente soporte a la cúpula vaginal, resulta que cuando hace uno la esterectomía, uno saca el útero y por supuesto tiene que separarlo de todo su sistema ligamentario. O sea, corta el ligamento de los ligamentos cardinales, los ligamentos uterosacros, y luego uno tiene que suspender la cúpula vaginal a estos sistemas de suspensión para que la vagina no haga un prolapso. Entonces, uno incluye en ocasiones, casi siempre, el ligamento redondo en la cúpula vaginal, para que la cúpula vaginal quede alta. Porque hay mujeres que después de operar de una histerectomía hacen prolapso de cúpula vaginal. O sea, esto también es otra posibilidad total. La paciente, cuando tiene el útero se prolapsa. Se opera la paciente, se corrige el prolapso, pero posteriormente existe un porcentaje donde se puede prolapsar ahora la cúpula vaginal. ¿A qué se denomina la cúpula vaginal? Cuando uno separa el útero de la vagina ahora queda como una comunicación directa hacia la cavidad pélvica. Entonces la vagina en el fondo se tiene que cerrar y forma como un domo, porque hay que cerrar la vagina, porque si no se comunica vagina con el exterior, con la cavidad abdominal. Eso se cierra.
y por supuesto va a quedar como un domo cerrado. A eso se denomina la cúpula vaginal. O sea, y eso se puede prolaxar igualmente. Por tanto, hay algunos pacientes que incluso preguntan si queda una comunicación después de operada continuamente con la vagina con la cavidad abdominal. Por supuesto que no. Esto se cierra al final de cuentas. Pero ya después que el útero no está, que el cuello uterino no está, ahora pasa a denominarse la cúpula vaginal. Y la cúpula vaginal también se puede prolaxar. Ahora, ¿qué sucede luego que la cúpula se prolaxa? Bueno, nosotros tenemos, ¿a dónde corregimos ahora la situación? Porque le hicimos histerectomía, no tenemos los medios de suspensión, ahora ya no funcionan. Tenemos ahora que utilizar medios sintéticos como mallas, por ejemplo, y pegar una malla a la cúpula vaginal y fijarla a una porción ósea, es decir, hacer una colposacropexia, que significa pegar la vagina a través de una malla hacia el sacro. Entonces uno le llega y suspende la vagina de esa manera. Los medios de suspensión básicamente se refiere sobre todo a la porción cérvico-vaginal. Le comentaba que están los ligamentos, en este caso va a estar el ligamento de McEnroe, que es el ligamento cardinal, que es el otro nombre que recibe. Se va a llegar a través de la cara lateral del cuello uterino, o sea, se van a insertar en esta porción. Ellos representan mucha importancia, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, porque en ese punto, cuando uno comienza a ligar los ligamentos de McEnroe, ustedes saben que a nivel del istmo, o sea, más o menos a ese punto llega la arteria uterina. Es decir, que es necesario hacer hemostasia. Cuando uno va a retirar el útero, es necesario comprobar que quede la hemostasia. Cuando vayamos a ligar un vaso, garantizar que la paciente no se vaya a sangrar en pleno acto quirúrgico. Entonces necesitamos pinzar, cortar y ligar la arteria uterina, que es más o menos este punto, y luego inmediatamente están los ligamentos de McEnroe. Es decir, primero ligamos, pinzamos, cortamos y ligamos la arteria uterina. Luego, las dos pinzas se van a colocar a nivel paracervical para tomar ahora los ligamentos de McEnroe y poder separarlos, cortarlos. Se pinzan y se cortan los ligamentos de McEnroe, los ligamentos cardinales. Pero resulta que a 1.5 centímetros de ese lugar donde se colocan las pinzas, pasa el uréter. Es decir, que existe la posibilidad de que uno pince el uréter y le coloque una pinza al uréter, le eche punto al uréter y seccione el uréter. Es decir, esa sería una de las complicaciones mínimas que de manera inadvertida y no intencional, por supuesto, se puede llevar el uréter, ¿no? Entonces, todas las personas que hacen una histerectomía tienen el riesgo en algún momento de hacer una lesión ureteral, o sea, porque hay ciertos puntos de lesiones ureterales que no es el tema, pero ese es muy importante porque es donde usualmente se ligan las ureteres. Ahora, cuando la histerectomía básicamente es una histerectomía de rutina, o sea, que es electiva, que se prepara, se programa, se supone que no hay apuros, pero en una histerectomía de emergencia, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Y usualmente tienen la presión. ¿Cuándo es una histerectomía de apuros? Una hemorragia postparto, o sea que la paciente se está desangrando, la paciente está haciendo un shock hipovolémico y técnicamente el motivo de la hemorragia es el útero y tienen que quitar el útero para parar la hemorragia de la mujer y tienen que hacerlo demasiado rápido porque si no, se le va a morir. Entonces, en estos casos, el meter las pinzas de manera apresurada, de manera, de pronto, dependiendo de la pericia de la persona, puede incurrir quizás en un error de agarrar un uréter. ¿El acretismo placentario también es de urgencia? El acretismo placentario se puede volver una urgencia dependiendo si uno abre la placenta. Tú sabes que en el acretismo placentario no se debe quitar la placenta. O sea, cuando ya uno sospecha, de hecho se supone que el acretismo debería ser un diagnóstico preoperatorio. O sea, debería ser. Todos los medios están dados para tratar de hacer el diagnóstico prenatal. Es decir, que una paciente que durante el control prenatal debería tener diagnóstico presuntivo de una placenta acreta, o sea, porque hay ya criterios ecográficos que sugieren de manera abierta que una paciente puede tener un acretismo placentario. Entonces, si ya la paciente va con ese diagnóstico, lo que se hace es hacer la cesárea, sacar al muchacho, pinzar el cordón, volver a meter el cordón, cerrar el útero y hacer la histerectomía. O sea, pero ya de manera tranquila. O sea, pero si alguien se pone a sacar la placenta, la va a sacar por pedazos. Entonces va a arrancar hasta porción muscular del útero. O sea, puede atravesar partes y va a empezar la hemorragia, pero de manera notoria, ¿no? Entonces, en ese momento, una paciente que estaba tranquila, estable, ustedes la volvieron a una emergencia severa por tratar de sacar la placenta. Entonces, ahora,
Puede pasar que ustedes no sepan, pudiera pasar, o sea, existe esa posibilidad de que no haya el diagnóstico preoperatorio y ustedes se consiguen con el acretismo placentario en plena acto quirúrgico. Por tanto, la paciente como se está volviendo, yo he visto 3 pacientes de acretismo placentario que se hicieron diagnósticos ahí en quirófano, las 3 terminaron en la UCI, una de ellas terminó muerta. Pero no sabían que tenía el diagnóstico de acretismo placentario, pues nada, pasó de esa manera, ¿no? En estos días se operó una muchacha de una cesárea, hizo un DPP, o sea, en este caso la paciente hizo un choque hipovolémico y hicieron una histerectomía de emergencia también. Yo tuve la oportunidad de entrar en la segunda intervención cuando la paciente se complicó y pues falleció. Esa es otra muerte materna que hubo en el hospital la semana pasada por una hemorragia postparto. Entonces puede pasar esta situación y de hecho el detalle del uréter se supone que es una complicación posible, uno tiene que evitarlo por supuesto, o sea, se supone que uno no va a andar pinzando uréteres en toda la cirugía, pero existe esa posibilidad por el detalle de la cercanía. Entonces, el ligamento cardinal o ligamento de McEnroe tiene esa particular importancia porque es el ligamento de mayor textura, de mayor grosor en ese punto, que por supuesto es inevitable que se tenga que cortar y pinzar en un proceso de histerectomía. Identificar los 2 ligamentos uterosacros que están en la cara posterior, que ustedes los pueden identificar como este que viene aquí y este que viene aquí, son 2 ligamentos que son un poquito menos, que tienen menor fortaleza que el ligamento de McEnroe, pero también se comportan como la porción de suspensión uterina. Cuando ustedes van a evaluar a una paciente desde el punto de vista oncológico, cuando una paciente tiene un cáncer uterino, siempre tienen que describir si la lesión está limitada al cuello, está interesada a la vagina o interesó a los parámetros. Van a empezar a describir este término. Entonces, si la lesión está limitada al cuello uterino, va a tener una clasificación, dependiendo del tamaño y la extensión. Si además del cuello ya la lesión, estamos viendo que es una lesión ulcerada, friable, la típica de una lesión cancerígena, una lesión tumoral a nivel del cuello, si esa lesión abarca mucosa vaginal, tiene otra clasificación. Y si esta lesión ya abarca hacia los parámetros, ¿y qué son los parámetros? Los parámetros son los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Y la porción de la mucosa que se transforma en cúpula vaginal, o sea, toda la porción mucosa superior del fondo de la vagina, más el ligamento de McEnroe, más los ligamentos uterosacros, a eso es lo que se denomina clínicamente los parámetros. Entonces, cuando usted le hace un tacto vaginal a una paciente que tiene una lesión cancerígena, ustedes van a verificar que el cuello tiene cierta movilidad y en las regiones laterales es una porción blanda completamente. El punto de comparación, por supuesto, es cuando ustedes hacen un tacto a una mujer normal y cuando le hagan el tacto a una mujer que tenga una lesión neoplásica. No hay otra manera que lo puedan comparar definitivamente, lo van a tener que hacer en vivo porque esa es la manera como no se les va a olvidar nunca y por supuesto la textura, cuando ustedes hagan el tacto es distinto, ¿no? Pero como el ligamento cardinal se ubica en la región lateral del cuello, pero llega hasta la pared pélvica. O sea, el ligamento cardinal, el ligamento del McEnroe se inserta en el extremo uterino, en la región lateral cervical y hacia la mujer va a llegar hasta la pared pélvica. En ese punto se va a insertar. Entonces, si la lesión neoplásica infiltra el parámetro, es decir, que infiltra el ligamento de McEnroe, entonces no es lo mismo que esté en el tercio interior o que llegue a la pared pélvica de la lesión. Cuando ustedes hacen el tacto, ustedes van a ver que está engrosado, endurecido el ligamento cardinal y ustedes tienen que ver si ese endurecimiento llega hasta la pared pélvica, porque no es lo mismo que abarque los parámetros en el tercio interno que abarque el parámetro hasta la pared pélvica. Entonces eso significa que el grado de extensión ahora es mucho mayor. Entonces, como ustedes recuerdan, en el parámetro pasa el uréter y hasta 1.5 centímetros. Cuando eso se infiltra de lesión de tejido cancerígeno, el uréter va a colapsar, el uréter se va a obstruir porque está ahí realmente, pasa por ese punto. ¿Y qué sucede en la mujer si el uréter se obstruye? Pues va a ser una hidronefrosis. Entonces, cuando una paciente tiene una hidronefrosis, pues básicamente ya clasifica como el estadio 3. De una vez uno le pone estadio 3 de la lesión del cáncer de cuello, porque ya el parámetro está infiltrado. Sea porque sea uno o porque sean los 2 riñones. Básicamente, si le hacen ecografía y ven que tiene ya una hidronefrosis, o sea, dilatación renal. ¿Por qué tiene dilatación? Porque los uréteres están obstruidos, porque los uréteres pasan
exactamente por el ligamento cardinal, y entonces el cuello uterino se infiltra de lesión cancerígena y comienza a crecer. Entonces va a agarrar el ligamento cardinal, ligamento uterosacro, y va a llegar hasta la pared pélvica, y por supuesto que tienen contigüidad inmediata. Por detrás tiene el recto y por delante tiene la vejiga. Entonces, por eso se hacen los estudios de tensión en cáncer de cuello, una cistoscopia para verificar si la lesión cancerígena no infiltró la vejiga, y la rectosigmoidoscopia para verificar si por detrás técnicamente no infiltró hacia el recto. Eso es con respecto a los ligamentos de suspensión. Con los ligamentos de fijación, los elementos de fijación o los medios de fijación están los músculo elevador del ano, que es el que le da el mayor soporte. O sea, de todo esto que le estoy nombrando, el que mayor soporte hacia el piso pélvico de la estática es el músculo elevador del ano, que son los planos musculares, y toda la fascia que lo rodea, que se denomina la fascia endopélvica, que es la que recubre a todos los planos. La fascia... ¿Ah? Disculpe, en el Williams, yo recuerdo que hay una parte donde... Llévala acá. A ver, ¿querés dejar esto aquí entonces para que continúe la clase y Bueno, seguimos el miércoles? técnicamente le quedan 5 minutos. ¿Cómo? Técnicamente le quedan 5 minutos. Bueno, dime la pregunta que me decía que en la porción estática del piso pélvico debíamos describirlo como dos hinchas, una superficial y una profunda. La superficial estaba integrada por el transverso superficial, el isquiopubiano y no recuerdo la